Aquí estamos de nuevo. Soy Daniel, profesor de tenis. Y en el video anterior, en la primera parte de esta introducción, nos situamos en contexto, ¿sí? Dijimos que somos amateurs, que tenemos ganas de aprender y que lo hacemos principalmente mirando. Y al mismo tiempo dijimos que esa manera de aprender es un poco limitada, ¿sí? Y dimos unas buenas razones de peso, ¿sí? Muy bien. Entonces la pregunta que queda pendiente podría ser: si aprendo mirando y eso no es suficiente, ¿qué más hay? ¿Sí? ¿Qué otros elementos? ¿De qué más me puedo valer para seguir mejorando? Muy bien. En primer lugar me quiero referir a los sentidos, ¿sí? Esos 5 sentidos que todos conocemos. Ya hablamos de la vista, dijimos que es una excelente herramienta, fundamental. Y aquí podemos nombrar otra manera de ver, quizá, como la memoria visual, ¿sí? Que es cuando yo recuerdo algo que vi. Eso que vi, que recuerdo, ya no puede ser visto por otra persona, ya puede ser visto solamente por mí. Incluso es algo que puede ir cambiando con el tiempo, se puede ir debilitando, ¿sí? Que yo puedo ir reforzando. Es un elemento que ya es invisible para los demás. También podemos hablar de la visualización creativa, ¿sí? Que es un recurso muy utilizado por los deportistas, por los atletas, por los tenistas también, que consiste en imaginarse, visualizarse rindiendo al máximo. Entonces me visualizo no solamente con lo que se ve, sino con emociones, puedo también recordar o generar sensaciones, ¿sí? Todo lo que me pueda ayudar a rendir mejor. Pero el componente visual está presente y tampoco se ve. Otra persona no lo puede ver. Cuando nosotros copiamos a algún jugador no sabemos si hace uso de este recurso o no, qué está pasando por su mente, ¿sí? Muy bien. Del gusto y del olfato no voy a hablar porque no sé qué injerencia tienen en el aprendizaje del tenis. Pero no los vamos a dejar afuera porque nadie va a jugar sin esos sentidos. Entonces los incluimos y esperamos que llegue una respuesta a ver si nos pueden ayudar a mejorar nuestro tenis y cómo sería prácticamente eso. Luego podemos hablar del tacto, ¿sí? El tenis es un deporte donde no hay contacto físico con el otro jugador, ¿sí? Tenemos contacto solamente con la pelota y de manera indirecta, ¿sí? A través de la raqueta. Entonces es la raqueta la que nos trae la información del elemento principal de nuestro juego. Gracias al tacto, por ejemplo, aprendemos y cambiamos las empuñaduras, que al principio miramos, esto aquí te vas a ver identificado seguramente, al principio las miramos cuando aprendemos y luego las cambiamos táctilmente, ¿sí? Sintiendo el grip. Gracias al tacto nosotros tenemos la información de la pelota, ¿sí? Podemos, gracias a entrenar esa sensibilidad, podemos tener mucha información, como por ejemplo el peso con el que viene la pelota del otro lado, con qué efecto estamos pegando, con qué peso estamos pegando, si pegamos en el centro. Podemos desarrollar esa sensibilidad para sentir la pelota, para maniobrarla, ¿sí? Para ese toque final, ¿sí? Ese toque sutil, es la mano de jugador, ¿sí? Que se le llama.
esa sensibilidad que uno va desarrollando, ¿sí? Pero que hay que entrenar, ¿no es cierto? ¿Cómo la podemos entrenar? Observando, ¿sí? Te traigo otra vez la palabra observar, que nombramos en el primer video, y que me gusta utilizarla porque es muy amplia, nos permite aplicarla a muchas cosas, no solamente lo visual. Puede llamársele estar atento también, puede ser, pero observar me parece una buena manera de llamarlo. Entonces, observando qué pasa en ese momento, muchas veces se ve jugadores que pegan el raquetazo y no saben lo que pasa en ese momento, en el momento de contacto con la pelota. Es un momento muy breve, pero es ahí donde yo tengo la oportunidad de sentir realmente si el resultado de lo que hice antes de chocar la pelota, ¿sí? Puedo sentir cómo le pegué a la bola, puedo hacer ajustes en los próximos golpes, entonces puedo estudiar mis efectos, sentir la bola, ¿sí? Sentir la bola, tener ese control. Ese es justo el momento del control. Ahí es donde siento si controlo la bola o no. Entonces, te invito a que observes qué sentís en ese momento de contacto con la bola. A ver qué podés encontrar. Muy bien. Y luego está el oído, del cual tampoco se habla, pero que es tan importante para jugar al tenis. Fíjate que los torneos de tenis, no importa lo grande y lo lleno que esté el estadio, el silencio manda, ¿sí? Hay dos personas jugando y hay miles en silencio mientras se juega el punto, ¿sí? Fíjate en tu club, si ves jugadores que están en un partido o jugadores que juegan muy bien, vas a ver que si en algún momento aparecen ruidos extraños o muy fuertes que no les permiten escuchar con claridad lo que pasa en su juego, se empiezan a poner nerviosos, se empiezan a mirar para todos lados, a ver de dónde viene ese sonido y si lo pueden acallar un poco. ¿Por qué es esto? Porque justamente necesitan escuchar lo que está pasando en el juego. Gracias al oído formamos nuestro timing, ¿sí? Junto con la vista y el oído vamos formando un archivo audiovisual, ¿sí? De experiencia que no solamente nos va a permitir entrar en timing, que es una palabra muy utilizada en el tenis, ya lo sabés, es esa coordinación entre la pelota y el jugador, entre el jugador y la pelota, entre el jugador y el juego, sino que también nos va a permitir saber con 1 o 2 segundos de anticipación qué tengo que hacer, ¿sí? O sea, ni bien sale la bola del otro lado y gracias a esta experiencia de haber observado, voy a poder saber, por ejemplo, cuán alta va a venir la pelota, con qué efecto viene la pelota, ¿sí? Porque escucho. ¿Dónde va a picar esa pelota? ¿Cuán alto va a picar? ¿Cuánto tiempo va a tardar en picar? Y por lo tanto, ¿dónde me tengo que ubicar? ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo me conviene que pase entre ese pique y mi golpe? ¿Sí? Todos estos elementos los voy a poder saber con 1 o 2 segundos de anticipación, que es el tiempo que tarda la pelota aproximadamente en ir de un lado al otro de la cancha. Y 1 o 2 segundos de anticipación es mucho, ¿sí? En deporte. Esto es mucho más fácil hacerlo que decirlo, ¿sí? Hay que ponerlo en práctica, pero te invito a que escuches lo que pasa en tu juego, ¿sí? Cómo suena la pelota, ¿sí? Cómo suena cuando pica, cómo suena cuando pego, cómo suena cuando sale de la raqueta del otro jugador,
cuánto tarda, cuándo pica, cuándo pego, cuándo pica y cuándo pego, ¿sí? Toda esa información te va a permitir tener un excelente timing, fundamental para jugar al tenis, y una cada vez mayor anticipación. Muy bien, hablamos de los sentidos, pero también podemos hablar de las sensaciones, que también se sienten. ¿Cuál es la diferencia? Los sentidos me relacionan con el mundo exterior y las sensaciones con mi mundo interior. Los sentidos me relacionan con lo que está de la piel para afuera y las sensaciones con lo que está de la piel para adentro. Esa podría ser una buena definición. Y las sensaciones pueden ser muy variadas. Pueden ser, por ejemplo, sensaciones físicas, cómo siento mi tono muscular, si estoy relajado, estoy tenso, en qué momento, si estoy alineado, ¿sí? Si mis huesos están alineados, cómo manejo mi peso, ¿sí? Cómo lo balanceo. También puedo sentir sensaciones que vienen de lo emocional. Por ejemplo, cuando juego un partido, puedo sentir cierta angustia, cierto miedo, no sé, sentimientos, ¿sí? Que si yo sé de dónde vienen esas sensaciones físicas que me producen esas sensaciones, esos sentimientos, puedo hacer el chequeo y cambiar en todo caso la sensación gracias a saber de dónde viene y hacer el cambio mental. También puedo sentir luego de jugar dolores, por ejemplo, recurrentes, demasiado intensos, que me van a informar que, por ejemplo, estoy haciendo algún mal movimiento, algo no estoy haciendo bien y me duele siempre en el mismo lugar. Entonces es la oportunidad de observarlos, otra vez, observar, y hacer los cambios pertinentes, ¿sí? Para que eso no pase a mayores. Muy bien. Todas estas sensaciones las puedo observar, ¿sí? Y me pueden ayudar muchísimo a mejorar mi tenis. Eso después lo vamos a ir ampliando de a poco. Muy bien. Otra cosa de la cual podemos hablar y que es invisible es el entendimiento, el concepto que yo tengo de lo que tengo que hacer. Cuando nos piden que hagamos una tarea, si nosotros sabemos cómo hacerla con anterioridad, ya sea porque tenemos la experiencia o porque nos la imaginamos de manera eficiente, seguramente esa tarea la vamos a hacer rápido y bien, ¿sí? Entonces, muchas veces los errores vienen porque nuestra manera de entender la cosa no es eficiente, tan sencillo como eso. Vamos a poner un ejemplo, un jugador que pega su slice y la pelota va siempre alta, bombeada, ¿sí? Con mucho efecto, sí, pero o es alta o es muy corta, muy defensiva, sin peso, etc. Es probable que ese jugador esté pegando la pelota con la raqueta demasiado acostada al momento del impacto, ¿sí? Es probable que ese jugador no sepa que puede pegar un slice más profundo, más consistente, más rasante, más ofensivo, etc. Es probable que ese jugador no se crea capaz de hacerlo también, y es probable que no sepa cómo hacerlo. Entonces, cuando ese jugador se encuentra con esa información, cuando ese jugador sabe que puede impactar la pelota un poquito más con la raqueta más cerca de una vertical que de una horizontal respecto al piso, en el momento del impacto, aunque luego se acueste la raqueta, parece que planea,
pero al momento del impacto está más enfrentada con la bola. Cuando ese jugador entiende eso, entiende por qué y lo pone en práctica, seguramente va a ser un cambio inmediato en su manera de pegar el slice. ¿Sí? Va a hacer unas prácticas y enseguida va a encontrar una nueva manera de hacer. No hizo falta hacer canastos y canastos de revés con slice, por ejemplo. Simplemente fue suficiente con que entienda la mecánica, entienda que lo puede hacer de otra manera. Entonces va a tener un slice mucho más consistente y mucho más variado. Muy bien. Entonces, te invito a que tengas en cuenta este detalle. Puede ser que los errores que cometés sea porque no estás entendiendo correctamente, hay algo que está faltando, quizá podés pedir ayuda a alguien que entienda, algún profesor, ¿sí? Algún tutorial, etc. Muy bien. También podemos hablar de otro aspecto que es el estilo, la personalidad, la manera de ser de uno. Todo un montón de elementos que ya son menos concretos, ¿sí? Son invisibles y que hacen a nuestra eficacia también, ¿sí? Por ejemplo, un jugador que juega siempre a la defensiva, ¿sí? Que devuelve y se limita a eso, ¿sí? Basa su juego en eso y no sale de ahí. Ese jugador con el tiempo no solamente que va a desgastarse demasiado, por más que se vuelva muy bueno en eso, sino que los jugadores a los cuales les ganaba ya va a dejar de ganarles, su nivel de juegos se va a quedar en un limitado, ¿sí? No va a progresar, etc. Cuando ese jugador se encuentra con que también puede generar alguna actitud de ataque, alguna situación más ofensiva para acortar los puntos, cuando la bola le quede cómoda, eventualmente ir a definir en la red, etc. O sea, salir de su zona de confort, de lo conocido. Cuando comienza a hacer eso y encuentra, ¿sí? el opuesto, digamos, se encuentra con la otra manera opuesta, más ofensiva, seguramente desarrollando eso se va a volver un jugador más completo, ¿sí? Más eficiente y más variado, ¿sí? Va a tener más recursos para enfrentar distintas situaciones. Lo mismo un jugador que juega siempre a la ofensiva, que tira winners todo el tiempo, ¿sí? Ya sea por ansioso, porque demasiado confiado o por falta de confianza también. Lo mismo, si empieza a tener paciencia, se da cuenta que puede esperar el momento para definir y hacer sus tiros ganadores, seguramente se va a volver más equilibrado y va a mejorar su nivel de juego. Lo mismo con todas las características, ¿sí? Cuando son demasiado desequilibradas, por decirlo de alguna manera, o demasiado extremas, si buscamos el opuesto, nos vamos a equilibrar. Esto tiene que ver también con la actitud con la que uno juega, con la actitud con la que uno enfrenta las situaciones, etc. En un partido esto se ve muy claramente, uno se encuentra con este tipo de cosas, ¿sí? Donde ya entra lo emocional, ¿sí? Entra la inteligencia, la capacidad de adaptación, etc. Muy bien. Y esto es ya, vamos entrando en terrenos sutiles, ¿sí? Donde ya a uno le va a costar un poquito quizá observarse, ¿sí? Tiene que hacer una introspección un poquito más
profunda, o lo que podés hacer es pedirle a alguien que te vea de afuera, ya sea un profesor o algún amigo que también te dé su opinión imparcial de lo que ve cuando jugás, etcétera. Muy bien. Y por último te quiero nombrar algunos reflejos, algunos actos más inconscientes, espontáneos, instintivos, ¿sí? Que también se pueden observar, ¿sí? Que son muy sutiles, pero que nos hablan de la eficacia. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos, a todos nos gusta pegar a la pelota, ¿sí? A mediana altura, ¿sí? A 50 centímetros del piso. Pero ¿qué pasa cuando la pelota viene arriba de nuestros hombros o arriba de nuestra cabeza? ¿Sí? Ahí se complica un poco. ¿Y qué pasa? Muchos jugadores retroceden, trastabillan, se desesperan, empiezan a los raquetazos, no saben qué hacer. Es como si esa misma pelota que estaba a 50 centímetros del piso se volviera 50 veces más grande, ¿sí? Por supuesto no es así, pero es como un acto inconsciente, un acto de defensa, que hace parecer que lo que está a una altura mayor, que es más alto que nosotros, es más amenazante, es más problemático, más difícil, ¿sí? Entonces, cuando el jugador se da cuenta de esto, de esta reacción que es instantánea, es muy rápida, ¿sí? Sucede antes de pensar, la tenemos que observar. Cuando el jugador la puede ver, se puede captar en ese instante y se da cuenta de esto y puede observarla y no dejar que siga adelante, que me siga complicando. Cuando el jugador se da cuenta que puede apoyarse, estar tranquilo, que no hay nada que temer, que una bola es más alta, no pasa nada. Bueno, cuando eso sucede, el cambio es inmediato, ¿sí? Ya la bola alta que era tan difícil, imposible, que parecía que necesitaba mucha práctica para resolver, necesita de un cambio de actitud, de observar cuando se me dispara ese reflejo de defensa, ¿sí? Y lo suplanto por una actitud de tranquilidad, de aplomo, ¿sí? De observar la situación con más calma. Otro ejemplo podría ser aquellos jugadores que juegan abusando de su brazo, ¿sí? Es muy común en el tenis ver jugadores que hacen abuso de su brazo, ¿sí? Porque pretenden que la potencia sea generada por él. Entonces, cuanto más rápido, más fuerte quieren pegar, más lo fuerzan, ¿sí? Más rápido lo mueven. Entonces, ¿qué pasa? Lo mueven tan rápido que el cuerpo se empieza a defender. ¿Qué hace? Salta, pega un saltito, se gira, se va para atrás, se vuelve. ¿Por qué? Porque ese cuerpo se está defendiendo del jugador, ¿sí? El jugador está queriendo hacer un uso de su cuerpo que el cuerpo no le gusta, ¿sí? El cuerpo lo está siguiendo, está tratando de minimizar el impacto, pero un día, bueno, puede cansarse el cuerpo y ahí es donde suceden las lesiones, pero es muy notable cómo el jugador está enfrascado quizá en su intención, en su tarea, lo quiere hacer de tal manera, pero es insensible con su propio cuerpo, ¿sí? Entonces son reacciones también de defensa, intuitivas, muy profundas,
de una sabiduría ya enorme, ¿sí? Por suerte. Así que bueno, nos hemos ido volviendo cada vez más sutiles, ¿sí? Fuimos de lo más concreto, de los sentidos, pasamos por las sensaciones, pasamos por el entendimiento, ¿sí? Pasamos por nuestra actitud, nuestra personalidad y llegamos hasta nuestras reacciones más profundas y desapercibidas, ¿sí? Que pasan desapercibidas muchas veces. Entonces, bueno, te dejo con esos elementos, con ese espectro de cosas, lugares donde podés indagar, donde podés referirte para mejorar tu tenis. Y en los próximos videos vamos a ver qué más podemos desarrollar.